17, del 16, 24. Estábamos en la experiencia de Pablo en la ciudad de Atenas, ¿verdad? Y hablamos que este versículo, este pasaje, tiene que ver mucho de cómo contextualizar el mensaje, ¿verdad? El mensaje al tiempo, cualquier tiempo, ¿verdad? Pero podemos decirlo al tiempo moderno o post-moderno. Ya Pablo primero que llega y ve la ciudad, y vemos que al llegar a la ciudad él siente dolor, siente tristeza, siente realmente angustia porque la ve llena de ídolos. Por donde quiera habían ídolos. Así que este era uno de los problemas, que veía ídolos por donde quiera, ahí en la ciudad de Atenas. Y vemos entonces que él va entonces, fue a la sinagoga entonces, que era donde estaban los judíos. Y ahí dice que se puso a compartir con ellos, y se hablaba también en las plazas. Así que iba a la sinagoga, iba a las plazas, ¿verdad? Ahí ya podía encontrar judíos y gentiles. Quiere decir que aquí iba gente que iban a adorar. Aquí podemos decir gente que estaban en su labor cotidiana, trabajando, lo que estuvieran haciendo en su labor. Y también se va al Areópago, que es donde podemos decir donde están los intelectuales. Pero él es llevado al Areópago. Sí, de los lugares que él visita, ¿verdad? Oh. Y vemos que ahí están los intelectuales de su tiempo. Quiere decir que vemos que Pablo va a los que adoran a Dios, a los que no están adorando a Dios, que están en sus labores, y a las personas que están en el asunto del pensamiento. Vemos que el mensaje se aplica para cualquier persona. No hay un mensaje podemos decir hoy, para los abogados, los autores de libros, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. O la gente en el trabajo, en la escuela, o algunos que van a otras religiones. Así que él le habla a todo tipo de personas, está en contacto con todo tipo de personas. Y él ve que estas personas que visitan estos lugares, ellos están en una ciudad, ¿verdad? Vamos a poner esto en 3 grupos: sinagoga, Areópago y las plazas, ¿verdad? En una ciudad que la idolatría es parte de lo que está allí. Y ellos están ahí. Y Pablo va entonces, llega a esta ciudad a compartirle el evangelio. Entonces vemos también que en nuestro tiempo es así, hay personas diferentes, que nos tropezamos con gente que trabaja en oficinas, que son personas preparadas, personas que practican otras religiones, y otras personas que están en los lugares comunes, en los trabajos, en las escuelas, en los de IKEA, donde quiera, ¿no? En los buses. Ok, entonces dice que en 18 dice, algunos filósofos, dice que estaban en 17, así que discutían en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaban en las plazas con los que se encontraban allí, ¿verdad? En la vida cotidiana. Dice, algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué quiere decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es un predicador de dioses extranjeros. Decían eso porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión
del Areópago. Entonces dice, se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta. Le preguntaron, ¿por qué no viene usted con ideas que nos suenan extrañas? Y queremos saber qué significa. Es lo que todos los atenienses, los extranjeros que vivían allí, se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Entonces podemos estar diciendo que parte de la idolatría de ellos, ¿verdad?, eran las novedades. Podemos decir hoy la moda, ¿verdad? Lo último de cualquier cosa, podemos decir. Lo último de cualquier cosa, en la moda, en el arte, en el cine, en la tecnología. ¿Ok? Entonces parte de la idolatría, ¿verdad?, de ellos, o la parte que se veía de la idolatría en sus dioses. Ellos tenían muchos dioses, uno para cada cosa. Se mostraba en la sociedad en las novedades, ¿verdad? Porque principalmente los estoicos y los epicúreos eran los intelectuales de su tiempo y eran los que más o menos iban guiando la forma de vivir de la ciudad. Así que Pablo por eso va a esta gente a hablarles del Evangelio. No quiere decir que los demás no pueden escuchar, todos debemos escuchar el Evangelio. Así que vemos que se aplica en el tiempo de hoy, la gente está en las novedades. Ahora aún de los artistas, ¿no? De los artistas. De las modas, aún de las novedades religiosas. Estaba leyendo un libro que dice el autor que ahora en el tiempo de hoy usan muchas cosas religiosas para hacer comercio, el mismo mundo, o sea, el mismo mundo no, la misma sociedad, la misma cultura, porque ellos ven cómo supuestamente los cristianos logran captar la atención de la gente y traer gente a sus actividades. Y ellos también en mercadeo y todo están usando símbolos, cosas religiosas, para también traerlos a su consumo. ¿Ven? Así que fíjense cómo es la sociedad, ¿no? Entonces usan la parte religiosa, eso no es algo nuevo, usan la parte religiosa para poder mantener una sociedad de consumo, ¿ya? Atrás de las nuevas novedades. Y esta gente se encargaban de esparcirlo por la ciudad y la gente envolverse. Claro, no había tecnología, si hubiera tecnología, ellos andaban con celulares y todas esas pilas de cosas, computadoras, diciendo a la gente, compre computadora, que mira, que esto es el Dios de la computadora, etcétera, etcétera. Entonces ahora usamos las novedades y usan cosas religiosas, símbolos religiosos, creencias religiosas incluso, principios hasta religiosos, para poder captar la atención aún de los religiosos, para que sean también parte de su mercado. Pero usted ve que aún Sony, todas esas compañías disqueras tienen una pequeña sección para cosas religiosas. Venden, los cantantes se meten en estas organizaciones y ellos también hacen lucro con ellos. ¿Ve cómo usan también la parte religiosa? Somos buenos porque no estamos en contra de ninguna religión. ¿Okay? Y así hacen con la nueva era, con todas las cosas que hay por ahí. ¿Ve? Las novedades siempre, tú ves que la gente está atrás de las novedades. Todo. Y es cierto grupo de personas, intelectuales, filósofos de esta sociedad, que dicen vamos a darle énfasis a la tecnología para mantener la gente en las novedades o en las modas. Precisamente también las modas juegan un papel muy importante. Si el pantalón va así, que si el vestido asado, que si esto acá, que si esto, lo otro, las modas. ¿Okay? Entonces vemos que la idolatría usa también la parte religiosa, pero se ve en la vida común, en las novedades de la ciudad, en este caso de Atenas, pero se puede trasladar a nuestro tiempo con otras adaptaciones, ¿verdad? Otras cosas que en esa época no estaban. Pero vemos que la idolatría está radicada entonces en todo lo que es novedades, ¿verdad? Y ven a Dios como una
novedad. Tú dices que esa cosa extraña que tú no estás enseñando, ¿verdad? Entonces ven a Cristo como una novedad. También, háblanos. Lo que claro, al entrar en contacto con Cristo se da cuenta que Cristo no es una novedad, es una transformación. Transforma las vidas, transforma la sociedad. Y ahí es cuando le dice, no, más adelante entonces nos habla de Cristo. Este no puede, ¿verdad?, hacer tanto énfasis en nuestra cultura. Mejor dejémoslo ahí y usemos lo que podamos de Él. Y eso es lo que se está haciendo. Me contaba una persona de la iglesia que en el tiempo de hoy, ¿verdad?, ahora hay un movimiento que se llama Movimiento Antichrist. No sé si ustedes sabían eso. Anticristo. Entonces hay un movimiento ahora que se llama Antichrist, Anticristo. Ahí está metido Juanes y otros cuantos más. Entonces todos usan símbolos cristianos, ¿verdad? Pero a la inversa. O sea, Cristo es el que nos ayuda a ser famoso, el diablo es el que nos ayuda a ser famoso, el que nos da el dinero, el que nos da el poder. Entonces hay un movimiento ya que ha comenzado desde la ciudad tan bella de California hacia todos los Estados Unidos, se ha esparramado y ya está metido en los canales de televisión, especialmente con los niños, excepto el Disney Channel. Todos los canales están ya contaminados con este movimiento. Esos movimientos que salen, siempre sabemos que el mundo ha sido anticristo, pero las novedades, ¿ves? Las novedades. Ahora, ¿cuál es la novedad? Hacer todo lo que sea opuesto a Dios de una forma sutil. No te lo dicen así, pero algunos sí lo declaran así. Por ejemplo, la cruz es hacia abajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si la cruz la ponen hacia arriba, quien les ayuda a ellos es Cristo. Si la ponemos hacia abajo, quien nos ayuda es el diablo. Entonces, se llama así el movimiento anticristo. Por eso, entonces han disfigurado todos los muñequitos, ya son muñequitos disfigurados. Ponen serpientes, es un ídolo muy importante, ¿verdad? Voy a dar la lengüita ahí. La serpiente, que es amigo del niño, me contaba a esa persona que hay un muñequito ya que está cogiendo mucha fama, y todos los niños quieren serpiente. Él representa a Satanás, porque él habla con la gente, y entonces los invita a hacer cosas malas. ¿Ves? Entonces la serpiente se ha convertido en un ídolo. ¿Ves? Es un animalito, pero en la Biblia saben ellos de lo del movimiento que representa a quién, a Satanás. ¿Ok? Entonces... Pero eso es bueno saberlo porque a veces, por ejemplo, ahorita me tapo, no veo casi mucho televisión en eso. Yo me imaginé que tenía que haber algo, porque esos cambios así, lo que el Satanás no dice, voy a hacer esto. Él lo hace y después se anuncia. Sí, y es bueno saberlo porque, por ejemplo, las abuelas que cuidan a los niños, las personas que las madres, los padres que permitimos que los niños que se entretengan en allí para que no me molesten la vida. Entonces eso es bueno saberlo porque las personas que toman conciencia por medio del Espíritu Santo dicen, bueno, voy a poner más cuidado y no voy a dejar ver esto. Porque eso... Y yo también oí decir que iban a hacer una iglesia, ¿ves? No, ya hay 20 iglesias ya con este movimiento en California. Pero que adoran a lo malo, sí, adoran a lo malo. Es una nueva versión del satanismo, pero ya se está regando en todos los Estados Unidos. Es un movimiento que empezó hace tiempo. Por eso yo decía, ¿por qué los muñequitos están cambiando tanto? Son feos, violencia, siempre están peleándose, los padres están ausentes totalmente, ya se besan, ya salen homosexuales, lesbianas dentro de los muñequitos mismos, interactuando.
Y decía, aquí tiene que venir algo en algún momento, ¿verdad? Porque Satanás es astuto, él no se pinta de feo para que la gente diga, ah, mírate ahí. Entonces ya la sociedad ya captaron la atención de la cultura, ya tienen atrapados a los niños, adultos, en todo esto. Entonces ahora sale el movimiento, se presenta. Yo le pongo al niño muñequito, pero yo estoy pendiente. Pero sí, los otros días fue a Toys R Us y vi una serpiente y quiso que se la comprara y la tengo. Ahora cuando vaya para casa se lo voy a botar. Sí, hay unos muñequitos, me dijeron el nombre del muñequito, que es una serpiente, se ha hecho muy famoso, casi todos los niños quieren una serpiente. Él habla con los niños y con este niño. Están en Facebook, ¿sí? Y, Ya están en Facebook también. En Facebook. El movimiento ese. a ver, ya está en Facebook también el movimiento. Que le pongo son- Entonces, ya se llama movimiento anticristo, ya está declarado, es anticristiano. Entonces van a hacer todo lo que es opuesto a Cristo. Entonces, el símbolo principal de ellos es la cruz al revés y la serpiente. Y eso le van a sacarlo en cadenas, en camisetas, todo eso, pues eso es un mercado. Todos esos movimientos hacen mercado. Y los padres no se dan cuenta, creen que es una simple serpiente. Y que esto de la cruz es algo moderno. Igual que, no sé si yo me di cuenta, porque uno de los símbolos que estaba mucho fuerte, acá estas niñas no tienen en la iglesia, Sí, el de paz. el de paz. Yo dije, tú vas a ver que La estrella. esto va, Esa es la página. a ver, La estrella. la estrella. Entonces, yo decía, por algo se ha puesto en camiseta, en pullover. Realmente este símbolo era de los hippies. Y los hippies era un movimiento social, ¿verdad?, en contra de todo lo que eran las reglas. Esa era su filosofía. Por eso usaban marihuana, andaban pelos largos, estaba prohibido, andaban en las calles, desnudos. Todo lo que era ir en contra de la sociedad, eso surge del movimiento hippie. Y ese era el signo de paz. Y de paz no tenía nada porque eran rebeldes todos. Así que de paz. Sin embargo, este movimiento, esto se ha hecho popular. El signo de paz se ha hecho popular. Sacan cadena. Yo he visto jóvenes aquí en la iglesia con cadena, con pullover, bueno, con cartera, con un montón de cosas, ¿verdad? Pero eso indica que el movimiento, claro, esto no tiene ningún poder, ¿no? No tiene poder. Pero le estamos dando dinero a la idolatría cuando lo compramos. Claro, no tiene poder. Pero era un movimiento que se estaba engendrando y ya parió. Ya el movimiento parió, tienen hasta un website también. Y ya se está, como todo movimiento que nace, sé que va a morir porque Dios es soberano, ¿verdad? Más o menos. Pero van a arrastrar a mucha gente y van a dañar a mucha gente. Y claro, mucha gente se van a tener que arrepentir de meterse en estos movimientos o ser influenciados por estos movimientos. Lo que usted dice son bien sutiles porque la foto que le mostré ahora era una estrella, ¿cierto? Pero si veo más abajo, la estrella lo que significa es el Cristo inverso. Inverso. Eso, pero no muestran eso en la portada, sino que muestran la estrella. Pero más abajo se ve una foto de la estrella y tienen a Cristo crucificado de cabeza. De cabeza. Ese O sea es que el Satanás, significado. es hacia abajo todo. Satanás es el que nos va a ayudar, no Cristo. Increíble. O sea, usan símbolos entonces. Ajá. Un comentario. A veces esto es bueno, recibir estas clases es bueno porque, por ejemplo, ella es muy cuidadosa con su nieto, pero a ella se acaba de dar cuenta que su nieto llevó una serpiente y ella está diciendo, llevo a la casa y lo boto. Entonces es bueno, a veces no sabemos la importancia que es recibir estas clases porque cosas que no sabemos que andan por el mundo nos la traen y ya decimos, sobre todo los que tienen un cargo con Obvio de eso y se robó eso, pero Claro, ahora, la serpiente no tiene ningún problema. La serpiente es un símbolo, ¿no? Que la Biblia lo usa en el movimiento. Es un animal como un perro, como un león, un tigre, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que hay que explicar. porque yo los muñequitos yo siempre estoy pendiente de los muñequitos de los niños son sanos. Yo no pongo eso, sino lo que son instructivos. ¿Verdad? Hay que explicar lo que dice la Biblia al niño, ¿no? Más que prohibirle lo de la serpiente, ¿verdad? O el signo de paz, o cuando ya, me imagino que en cualquier momento, me dijeron que ya la habían sacado, y van a la cruz o la estrella para abajo,
todos esos símbolos que ellos van a sacar, ropa, en cartera y por ahí para allá, ¿verdad? Hay que explicarles lo que es el movimiento. Anticristo, ¿verdad? Hay que explicarle porque la que cambia la conducta no es la prohibición, sino la convicción en la palabra de Dios. Entonces de nada vale botarle la serpiente y él no sabe por qué le botó la serpiente. A lo mejor él no ha visto ni el muñequito, él ha escuchado. No, él la vio y... Claro, a lo mejor lo vio así en el comercial, que están anunciando. Entonces, el asunto no está en la serpiente, ni en esto, ni en esto, sino es que usted le explique a través de la Biblia, ¿verdad? Que hay movimientos de que van en contra de Cristo, entonces sacan estos símbolos que no tienen ningún poder, no tienen nada, simplemente que muestran que tú te estás identificando con eso, ¿verdad? O sea, si el movimiento no estuviera, no es nada malo con una serpiente, no está malo que usted tenga el signo ese, aunque bueno, se sabe que eso viene de los años 60, más o menos era, ¿no? 60, 70. 62. Ajá, años 60, 70. Duró bastante, porque no sé qué en los 60, porque yo me acuerdo que yo era jovencita y ese movimiento estaba. Sí, todavía se duró varios años. Sí, en los 70 yo me vestí así. Sí, que duró varios años. Duró muchos años. Muchos años, fue bien fuerte. Quedaron los símbolos que la gente no los practicaban como. Yo nunca practicaba. No, y todavía permanecen las ideas, pastor. Sí, ahí está. Porque usted va a ver los movimientos, los comentarios, la música. Por ejemplo, usted puede escuchar niños de estos tiempos y cuando escuchan la música de los 60, I like that, pastor. Sí, Ellos sí. se identifican, el movimiento a veces uno puede decir que Se ha muerto, está ahí. no está muerto, sino lo que está es latente todavía. Hay otros, nacen otros movimientos y reemplazan Pero ese. disfrazan. Y quedan nosotros tratando de sobrevivir, pero después ven otra vez a ponerse de moda, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que tener cuidado, ¿verdad? Con esta persona que con Nicolonia, con el otro Nicolón, y solamente hasta Dinochano nos ha metido. Y eso está por la información de la internet. Usted entra en la internet, sigue el movimiento con su website, su Facebook, y ahí está donde ellos se están metiendo. El Juan y varios cantantes famosos están promoviendo este movimiento. Disney Channel también tiene sus cosas. Ayer estaba dando una visita y pude ver un pedazo de una movie que estaban poniendo, pero era de Disney. La estaban poniendo en Disney. Wow. Y era un grupo de muchachos jóvenes, de teenagers, jóvenes, tenían la cerveza, estaban como en una fiesta de jóvenes y había y entró un muchacho de pronto y miró una muchacha, la muchacha estaba de espalda y cuando la muchacha se voltea era un muchacho vestido de mujer. Entonces eso es algo que le están mandando un mensaje Claro, los es muchachos, normal. a los niños, le están mandando un mensaje. Porque era un homosexual vestido de mujer, le está mandando un mensaje que no, el niño a lo mejor no capta en ese momento, el joven no capta en ese Pero va momento. creciendo. Pero va creciendo y va viéndolo porque ese es el movimiento que se está viendo en las escuelas. El lesbianismo y el homosexualismo ya es una moda dentro de los jóvenes. Una novedad. Es una novedad. En todos los programas de muchachos siempre ponen uno. Y ven que eso va creyendo No, que y eso es normal. el problema con esto es que los adultos están empezando a aceptarlo. Y a veces, a mí me ha pasado en mi casa con mis hijos, cuando uno comenta, lo primero que te dicen es: no, papi, tú no puedes hablar de esa gente porque ellos tienen derecho a vivir igual que tú y yo. No te estoy diciendo que no tengan derecho a vivir, no te estoy diciendo nada de eso. Lo que te estoy diciendo es que ellos viven un pecado constante. Y eso Sí, hay que orar por ellos, que Dios se. ¿me entiendes? Y entonces ellos empiezan a reflejar esto, y es como usted estaba hablando, que empieza a entrar sutilmente dentro de la sociedad con programas Sí, comienzan así, pero ya no es sutil, ya es abiertos. está abierto ya en las películas, en las Y no canciones, es que, todo quiero está ya. aclarar, no es que uno tenga nada, que uno esté en contra de lo que se le está enseñando desde pequeño al muchacho, que antes eso por lo menos se escondía un poco, ahora está libremente. Entonces es un modelo a seguir y es algo para ellos probar e innovar, porque es algo que le da curiosidad al muchacho, porque uno sabe que uno los ama y tiene que predicar el evangelio a todo el mundo. Exacto. Y Dios hace la transformación y lo hemos visto en muchos.
que Dios ha hecho transformaciones. Pero digo que no es algo para ponerlo en público, donde todos los niños ven una película de Disney. Exacto. Sí, no, es increíble. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Pablo? ¿Verdad? Pablo entonces, esta es la Atenas, ¿verdad? Su cultura de idolatría. Vamos a ver qué hizo Pablo, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿no? Él vino de una ciudad, de Berea, una ciudad muy buena, ¿verdad? Porque, bueno, no la ciudad, sino los cristianos que se tropezó ahí, que les gustaba escudriñar la Biblia. Pablo va y llega a la ciudad. Pero fíjense que él no se queda afuera, aunque él pertenecía también ya a una cultura, ¿no? Vivía de cultura en cultura. Pero él entra a esta ciudad y se hace parte, comienza a vivir, no se hace parte, comienza a vivir en la cultura esa, no es así, porque va a la sinagoga, va al Areópago y va también a las plazas. O sea, comienza entonces, no huye de ellos, sino que va donde está ellos. ¿Verdad? Los religiosos, los no religiosos y los pensadores, podemos decir. Y él va, siente dolor al observar la ciudad, ¿verdad? Ve que es una cultura totalmente llena de idolatría, pero él no huye de la cultura, él se mete en la cultura para contextualizar el mensaje a cada grupo según su necesidad. ¿Ok? Esto venía, cualquier cosa le venía bien. Si era Cristo o era el diablo, no hay problema. Yo estaba bien. Esto nada más que era Dios. Pero no era suficiente no es suficiente la cruz. Y esto, pues, ni la cruz, ni los ciertos religiosos, hay más o menos un poquito de religión, pero más bien era el pensamiento. Sin embargo, Pablo no rehusó de ninguno de los tres grupos. Simplemente vio que todos estaban en lo mismo y él entra a su cultura, él se mete entre ellos para poder hablarles del Evangelio. Eso se hacía en la iglesia primitiva. Pero ahora los que estudian misiología, ¿verdad? Esta es la iglesia del tiempo de hoy. No de hoy, de hace ya del siglo XIX. Esta es la iglesia y esa es la cultura. ¿Ven? Entonces hemos llegado a un punto en que la cultura ha ido creciendo y la iglesia se ha ido decayendo. Entonces quien influye en el mundo es la cultura. La iglesia, un 11%. Quiere decir que el 89% es la influencia de la cultura. O sea, ¿en qué época? Hasta el siglo XVI hasta el XIX, y tal vez desde el 0, para poner un número, hasta el 500, y después del 1300 hasta el 1500, fueron en época en que la iglesia era el centro de la sociedad. ¿Verdad? Esta era la iglesia. Y la sociedad giraba. Entonces usted veía que iban los pueblos, hacían una iglesia, la gobernación, y después Vicente y toda la gente. Pero la iglesia, poco a poco hubo épocas en que se fue como saliendo del centro. Y se fue por aquí, por aquí, por aquí. Se salió, y nos quedamos por acá. Entonces ya no ejercemos ninguna influencia, ¿verdad? Porque se malinterpretó de que no puede haber, ¿verdad?, uno con el otro. Al punto en que el Estado no tiene nada que ver con la iglesia no quiere saber nada del Estado y así viceversa. Entonces, que eso es lo que ha llevado a nuestro tiempo a que la cultura cada vez
va cogiendo más fuerza. Ahora se está tomando conciencia en este siglo de que la iglesia tiene que volver otra vez estar metiéndose cada vez más, ¿verdad?, en la sociedad. Pero eso va a tomar siglos, porque ellos han ganado mucho terreno, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué? Porque Jesús dijo: quédense en el mundo. ¿No lo dijo así? Dijo: Padre, quédense en el mundo. Déjenlo ahí, en los areópagos, déjenlos ahí donde está la idolatría, déjalos ahí. Porque desde ahí ellos van a brillar, van a ser mi luz y van a ser sal. Pero no estamos ahí, estamos afuera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este es el mundo, esta es la iglesia, estamos esperando que tú vengas. Pero tú no puedes cambiarnos a nosotros, ni puedes hacer nada. Tienes que primero convertirte para, si quieres, pasar de este lado. Por acá no te puedes acercar. Y nosotros no podemos acercarnos porque tú no estás convertido todavía. Y fíjate, Jesús le dijo al Padre: no lo saques del mundo, líbralo del mal que hay en él. Pero nosotros nos salimos del mundo. Y el mundo ha cogido fuerza y fuerza y fuerza y fuerza y fuerza. Estaba en una consulta en esta semana y lo que esperaba, escuché así, no sé qué programa sería porque no lo vi, lo escuché. Y decía, no, cuando fui ¿cuándo fue el lunes? Fue en Londres. Y decía, no sé, estaban hablando de algo de cantar, no sé qué es lo que era. Y decía, no, yo al otro le digo, pero tú no cantas muy bien, o algo así como en chiste, ¿no? Y le dije, ¿cómo que no? Si yo cuando era jovencita, yo cantaba en el grupo de alabanza de mi iglesia y yo le cantaba a Cristo, pero ahí después siguió hablando sandeces, ¿no? De la música, del baile. Quiere decir que cuando fue teenager, esa muchacha cantaba en un grupo de alabanza. Ahora está en la televisión y ahora no tiene ninguna vida cristiana. O sea, no influye en la televisión para nada. La televisión la tiene a ella influenciada. Ahora su mente tiene que ver cómo piensa la cultura de este medio de comunicación. ¿Ve cómo la cultura es más poderosa que la iglesia? Cantaba en el grupo de alabanza, se cantaba alabanza a Dios, decía. Y sin embargo, mira, ahora ya no le canta a nadie, ni en el baño, seguro. Ok. Entonces hay que irse a la cultura, ¿verdad? Explicándole a la cultura, como hacía Pablo, lo que dice la Biblia. Fíjense que Pablo no le prohibió a ellos que adoraran a esos dioses, ¿no fue así? No les prohibió nada. Él no les prohibió, no, mira, ustedes están equivocados, ustedes están mal. Ese que ustedes tienen ahí un espacio por si acaso aparece un nuevo Dios, porque eso era parte de las enseñanzas, podía surgir una nueva enseñanza con un nuevo Dios y se incorporaba, y después venía otra persona y se incorporaba. Siempre había un espacio. Pero lo que nos pasa a nosotros a veces los cristianos, y a mí me ha pasado muchas veces, y todavía me pasa que tengo que luchar con eso, es que prohibimos, pero no enseñamos. Y hay veces mejor ir con la Biblia, enseñarle a las personas y no prohibir. Dios se va a encargar el Espíritu Santo se va a encargar de hacer esa obra en el ser humano, pero nosotros estamos implantando en esa persona la palabra, que es la que trae cambio, transformación. Entonces, hay veces, al meternos en la cultura y tratarlo, no hacemos como Pablo, no le prohíbos, pero le enseño. Claro, eso es lo que hizo Pablo. Pero muchas veces nosotros los cristianos tendemos a prohibir y no a enseñar,
porque a mí me ha pasado. Entonces ahí es donde la persona como que coge la revertida, no es que no prohíbas algo que tú sabes que está mal, pero a la misma vez que le estás enseñando al niño que no se debe hacer, o a la persona, al adulto, tienes que darle una enseñanza, porque no es solamente decir que no puedes hacer esto, y la persona se queda, ¿y por qué? Y muchas veces hacemos eso sin dar una explicación, sin enseñar la palabra, que es la que nos trae la transformación acá. Él con los dioses de ellos no les dice nada. Mira, esto no existe, esto es tontería. Fíjense que lo que dice el pasaje. Está en el versículo 22. 18. Dice, decían esto porque Pablo les anunciaba la buena nueva de Jesús y la resurrección. O sea, le está hablando, le está diciendo, el Dios nuestro está vivo. Él no le ha dicho nada a ellos que los de ellos no existen. Hablaba de Jesús y de la resurrección. O sea, el Dios que yo te hablo, de este Jesús, que ustedes dicen que es un nuevo Dios, que yo le estoy enseñando ahora, ¿verdad? Está vivo. Quiere decir que los de ellos están fríos, están muertos. Él no se preocupa tanto en criticarles a ellos esto, ni a indagar en lo que ellos creían, porque Pablo sabía que eso no existe. ¿Para qué vamos a conversar sobre una mentira? Yo tengo que dedicar mi tiempo a hablar de una verdad. Ahora, si hubiera alguna verdad entre esos dioses, alguna o verdad compartida con la mentira, pero es que no existe, todo es mentira, ¿no? No es real, no existe. Pues Pablo entonces se preocupa por la verdad. Jesús, sabemos que es el Mesías, el Salvador, eso que cita la palabra Jesús. Y aparte que Él salva, Él está vivo. Él ustedes los salva de las malas cosechas, de las tempestades, etcétera, etcétera. Pero dicen ustedes eso, que lo salva, pero está muerto, ¿cómo lo puede salvar? Si está muerto. Pero el mío sí me puede salvar porque está vivo, porque ha resucitado. Qué forma tan linda de poder entrarle a la cultura, ¿verdad? Olvídese de los movimientos que creen. Vaya hablando de que sus movimientos están muertos y sus dioses están muertos. Aún el mismo Satanás está derrotado. ¿Ya? Entonces hablemosles de la verdad, de ese Jesús que salva, que significa Salvador de mi pueblo, y hablemosles de la resurrección, que es nuestra esperanza. Así dice el apóstol Pablo. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Así que él le habla sobre la resurrección a estos filósofos allí. Y dice, ¿qué significa entonces? Le preguntan a Pablo. Dicen, todos los atenienses extranjeros vivían pasando el tiempo, haciendo bobería de cosas. Se fue al Areópago y comienza a hablarles ciudadanos atenienses. Observo que ustedes tienen, son sumamente religiosos. ¿Ves? Incluso hasta los halaga. Ustedes son sumamente religiosos. O sea, no es malo ser religioso, diría Pablo. Lo malo está que están teniendo una religión muerta. ¿Ves? Están buscando, teniendo relación con un Dios, que eso es lo que el concepto que tenían de religión, con un Dios que está muerto. Nosotros tenemos una relación con un Dios que está vivo. Le hablamos, Él nos responde, Él nos ayuda, Él nos salva. Dice, al pasar y fijarse en los lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran, ¿verdad? Como algo desconocido, es lo que yo les anuncio. Porque aunque ellos tenían sus historias, ¿verdad? Tenían sus historias sobre los dioses, ninguno de ellos había conocido a ninguno de ellos. Eran historias. Y Pablo dice, eso que ustedes no conocen, quiero hablarles para que conozcan. ¿A quién? A Jesús, que no es una historia, no es algo que ustedes nunca van a poder experimentar, sino es algo que ustedes van a poder vivir también. Y vivir con Él, compartir con Él, tener una relación viva con Él. Dice, adoran como desconocidos, es lo que yo les anuncio. Claro, ustedes no saben
Ahora les voy a enseñar la verdad, pero para que tengan una relación con un Dios que ustedes nada más que saben de pura parábola, de pura historia, etcétera, etcétera, que no son ninguna comprobable. La resurrección de Jesús sí. Y continúa, dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Porque los filósofos una de las preocupaciones de los filósofos del tiempo de Pablo era este tema de dónde, especialmente en el ser humano, cómo salió el ser humano, qué el hombre sufre, cuál va a ser nuestro destino. Todo tenía que ver con el ser humano, el porqué de la vida. Ellos trataban de darle respuesta, ¿no? Por eso lo trataban de identificar con dioses, o se identificaban con dioses. Y él entonces comienza a hablarle de que Dios es el que hizo el mundo. Dios es el creador, le dice Pablo. Y todo lo que hay en él, lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. Entonces habla del señorío de ese Dios desconocido. Y sus dioses no tenían señorío, porque un Dios era para cada cosa. Fíjense cómo Pablo conoce la cultura, el pensamiento a quien está hablando, que es lo que hablábamos en la senda. Hay que conocer lo que la persona hay en su mente, hay que dejarlo hablar para saber, ¿no? Le habla del señorío de Cristo, porque ellos no tienen un Dios que tenga el señorío de todo, del mar, de la tierra, de la fertilidad, del ser humano, no tenían. Era un Dios para cada cosa, por eso dice que tenía un panteón. Y él dice, entonces esta gente no cree en el señorío de Cristo. Pero a la misma vez, filosóficamente, están preocupados quién creó las cosas. Y él le dice, bueno, fue Dios. Un solo Dios. No un montón de dioses, que hay uno que creó el mar, uno que creó las estrellas, otro creó los animales, que eso es lo que pensaban todos ellos. No, uno. Lo hizo todo. Porque está vivo. Cuando ustedes están muertos, necesitan uno muerto para cada cosa. Bueno, ahí tenemos que parar porque ya se nos va el tiempo. Ok. Entonces, ahí nos quedamos en el señorío de Cristo. Oramos. Padre amado, gracias.